Si se recuerdan, ¿qué hicimos recién? Estábamos trabajando con la teología sistemática. Teología sistemática es ver todo lo que dice la Biblia de forma resumida, pero bajo ciertos temas. Y entonces nosotros estamos viendo el tema de Dios mismo y toda la teología de Dios. Y hice ese orden porque quería empezar con eso para asegurar que lo pudiéramos rebasar y trabajar bien. Y ahora voy a volver al tema que va antes de eso, que es la doctrina de la palabra de Dios. Entonces vimos la doctrina de Dios mismo, ahora vamos a ver la doctrina de la palabra de Dios. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a estar siguiendo a Grudem de vuelta y su esposo, su forma resumida de explicar lo que él tiene en su teología sistemática, pero voy a cambiar y voy a usar ciertas presentaciones que tengo también. Entonces, eso va a complementar lo que ustedes tienen como notas de parte de Grudem. Esto se llama entonces la palabra de Dios, y la pregunta que vamos a estar viendo en estas secciones: ¿cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios? Y esto es importante porque tenemos que entender que la revelación de Dios es por diferentes medios y tenemos que estar atentos a esos diferentes medios. El primero, empezamos con el concepto de que la palabra de Dios es una persona, Jesucristo. Y la Biblia habla de Jesús como la palabra de Dios. Y entonces nosotros, cuando vemos a Jesús, queremos mirarlo a través de los registros que tenemos en las Escrituras y queremos observar todos los detalles de su vida. También queremos escuchar particularmente sus palabras, porque Él es la revelación de Dios de forma culminante. Y entonces tratamos de vivir teniendo nuestros ojos fijos, siempre fijados y enfocados en Jesús mismo. Y quería hacer una nota aquí que muchas veces los sacramentos se llaman palabras visibles, es decir, que los sacramentos se han considerado tan importante que son una forma visible para observar a Jesús. Entonces tenemos que estudiarlos, tratar de entender su contexto y tratar de entender cómo explicarlo bien. Recién estaba hablando con Hernán, él estaba viendo algo sobre lo que estaba escribiendo Berkhoff sobre el bautismo de infantes, y eso tiene que ver con teología, pero todo eso habla de qué es el significado del sacramento, y queremos usar los sacramentos siempre para mirar qué dicen respecto a Jesús. Entonces tenemos la palabra de Dios en Jesús mismo. También tenemos la palabra de Dios como un discurso de Dios que aparece de varias formas. Ayer hablamos de la providencia de Dios y hablamos de los decretos de Dios. Un decreto de Dios es una palabra de Dios que causa que algo suceda e incluso que las cosas llegan a existir. Salmo 33:6. Entonces Él habla y las cosas se crean. Entonces los decretos también aseguran la existencia continua de todas las cosas, como vimos ayer cuando estábamos hablando de la preservación y también de la concurrencia dentro de la providencia de Dios. Y aquí es uno de los versículos que leímos ayer, pero es muy importante, Hebreos 1:3. Entonces Él mantiene todo andando. En cada momento todos nosotros existimos solamente porque Él desea que existimos. Entonces tenemos las palabras de Dios como decretos, tenemos las palabras de Dios como dirección personal, porque Dios habla directamente
con personas. Y un ejemplo de esto es el preámbulo a los 10 mandamientos en Éxodo 20. Entonces, él habla y empieza con estas palabras que indican que aún los 10 mandamientos, que son qué debemos hacer, están en el contexto de un rescate enorme, de una gracia enorme, y él hace referencia a esto en el preámbulo a los 10 mandamientos. Cuando Dios habla con la gente, siempre la Escritura los ve como palabras reales, y estas palabras de dirección personal también son palabras humanas habladas en lenguaje humano inteligible. Entonces, es erróneo pensar, como algunos piensan, que si Dios habla en lenguaje humano, que es piensan que es caído y problemático y erróneo, entonces necesariamente debe contener errores y equivocaciones, ¿no? Dios puede hablar a través de lenguajes humanos y puede ser palabra de Dios. Entonces tenemos palabras de Dios hacia personas, pero también tenemos palabras de Dios como discurso a través de labios humanos, es decir, personas que Dios dice, usted irá y hablará a estas personas. Y esos en el Antiguo Testamento se llaman profetas, y Dios muchas veces levantó estos profetas. Ellos siempre venían y decían, así dice el Señor. Y pensamos también, creo que era Elías, pero él apareció ante un rey y dijo, yo estoy parado enfrente de la presencia de Dios. Entonces tenían una forma de recibir la palabra de Dios, y cuando ellos hablaban, estaban transmitiendo una palabra de parte de Dios, y esa palabra era autoritaria. Y había advertencias que cualquier persona que hablara en nombre del Señor, y si estaba mintiendo, esa persona sería severamente castigado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con personas que vienen y dicen, yo recibí una palabra del Señor. Uno tiene que estar o sea, tener esa confianza profunda como estos profetas para hacer algo, pero hoy en día no tenemos a personas que hablan de esta forma a nosotros. Dios habla por medio de la palabra de Dios. Entonces tenemos a palabras de estas profetas, como vamos a ver, documentados en la Biblia para que prestamos atención a lo que ellos dijeron. Entonces, por eso tenemos estas palabras de Dios en forma escrita, y todo lo que tenemos en la Biblia fue puesto por escrito en diferentes momentos por diferentes personas, y empezó con Moisés, siguió con Josué y otros profetas. Y esto trae muchos beneficios para nosotros, porque trae una preservación precisa de las palabras de Dios, no depende de nuestras memorias, porque siempre podemos mirar las palabras para asegurar que podemos recordarlos bien. Es una oportunidad para que los vemos y que podemos continuamente estar leyéndolos, y nos da accesibilidad a estas palabras. Entonces, aún hoy para nosotros son palabras de Dios, son igual de verdaderas, igual de autoritativas, y tenemos la misma obligación de creer y obedecerlos. En todo lo que es la teología sistemática, el enfoque, o sea, el foco, está en la palabra de Dios en forma escrita. Por eso tenemos versículos que nos animan a prestar atención muy particular a la palabra de Dios de una forma que parece increíble,
Josué 1:8. Bien, entonces, nunca, jamás debería apartar esta palabra tan particular de nuestras bocas, es decir, que tampoco debería apartarse de nuestras mentes, porque lo que pensamos es lo que vamos a hablar. Por eso pide que meditamos continuamente, dice de día y noche, que es absolutamente siempre, para que podamos estar cuidadosos para obedecerlo. Y hay una promesa, entonces, si meditamos, si buscamos obedecerlo, entonces esto nos va a ayudar a ser exitosos en todo lo que hacemos. Sí, entonces, otra vez, insta a esta meditación continua, pero agrega que nosotros tenemos que encontrar en lo que escribe Dios nuestro deleite. Es algo que debería producir alegría dentro de nosotros. Toda escritura es inspirada, o sea, respirada por Dios mismo, y entonces tiene utilidad para cambiarnos. Entonces, esta sección que habla de las formas que habla Dios, de los medios que usa, nos hace pensar, porque a veces pensamos, qué lindo que hubiera sido ver en el Antiguo Testamento cómo Dios rescató a ciudades y ver cómo los ejércitos desaparecieron y ver cómo la gente vivió, pero tenemos la palabra de Dios. Y entonces hay que prestar atención a esa palabra por escrito, porque creo que tenemos algo súper valioso. Si preguntamos, ¿quisiéramos escuchar a Dios hablar con una voz del cielo o a través de un profeta viviente como el Antiguo Testamento? Bueno, tenemos la Biblia. La Biblia nos habla. La Biblia son profetas. La Biblia es Dios hablando a nosotros. Entonces, cada vez que lo leemos o cada vez que lo escuchamos, tenemos que buscar prestar atención a esa palabra de Dios. La próxima sección que trabaja Grudem es sobre el canon de la Biblia. Vamos a explicar eso enseguida. Va a empezar mirando así. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar con estas descripciones breves y después voy a cambiar y voy a empezar a usar presentaciones. Entonces, el tema dentro del canon es qué pertenece a la Biblia y qué no. La definición del canon es que es la lista de todos los libros, es literalmente una lista. Es como la tabla de contenido en tu Biblia. Es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Y tenemos que siempre pensar que esto es sumamente importante, porque si sabemos cuáles son esos libros que pertenecen a la Biblia, sabemos cuál es la palabra de Dios, para que lo escuchamos a esa palabra y no a algo que no es la palabra de Dios. Y es importante esa lista también porque nos alimentamos por medio de esa palabra, porque es nuestra vida espiritual. Deuteronomio 32:47. Sí. Entonces, añadir o quitar algo a las palabras de Dios sería impedir que su pueblo le obedecería plenamente. Por eso hay advertencias en contra de eso. ¿Puedes leer Deuteronomio? Sí, mi mamá, cuando yo estaba aprendiendo versículos, me hacía memorizar versículos y siempre me decía, tienes que tener el versículo exactamente como aparece en la traducción. Eso era como ella había aprendido. Pero tenemos que recordar que también son traducciones, entonces tenemos que entender la idea, no solo las palabras, sino qué significa y cómo lo debería aplicar a mi vida. Bien, entonces
si notas, ahora va a empezar a explicar el canon del Antiguo Testamento. Primero vamos a ver la estructura de la Biblia en términos de una presentación y después vamos a avanzar a una presentación que trabaja el canon del Antiguo Testamento. Entonces, queremos entender por qué tenemos la Biblia en el orden que tenemos la Biblia. Notamos que Jesús mismo autorizó al Antiguo Testamento en varias cosas que dijo, pero leyó del rollo de Isaías en la sinagoga en Nazaret y dijo que esta escritura está cumplido en tu presencia. Pero también dijo a los señores con quien iba caminando hacia Emaús, dijo que cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está diciendo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, que es súper importante pensar que eso es una evidencia interna de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios para nosotros y habla de Jesús. Entonces, cuando estamos hablando de estructura, estamos hablando de organización, estamos preguntándonos cómo fue organizado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tenemos definiciones básicas, por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra Biblia? Bueno, viene de la palabra biblos en griego, que en su forma original significaba la cáscara interior del junco de papiro, pero luego cuando los griegos hablaban de cualquier libro, es la palabra que usaban y que siguen usando. También el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a veces se llaman como testamentos, que es un diateque en griego. Y hay dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta relación entre las dos es una pregunta muy importante y hay respuestas también muy importantes, pero eso lo dejamos por ahora. Entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento, hay varias estructuras, o sea, hay varios órdenes para los libros. Hay un orden judío, hay un orden griego, de acuerdo con las divisiones de la traducción del griego del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta. Entonces, ¿cómo se llama? La traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo se llama la Septuaginta. Se llama también el LXX, que es 70 en griego, porque supuestamente 70 personas, 70 judíos en Alejandría se sentaron y creo que dice que en 70 días todos produjeron por aparte exactamente la misma traducción. Esa es como va la historia, pero por eso se llama LXX. Y después tenemos la versión protestante, que es según el modelo griego, no el modelo, o sea, según el orden griego de la traducción en la Septuaginta, pero no está según el orden judío. Entonces, pero nuestras Biblias omiten ciertos libros que estaban en la versión de la Septuaginta. Y vamos a ver cómo es todo eso. Esos libros adicionales que nosotros omitimos están en las Biblias católicas. Entonces, el modelo judío, ellos dividen el Antiguo Testamento en tres partes. Lo llaman, por un lado, la Torah, que son los primeros 5 libros. Después, Nevi'im, que son todos los profetas, que incluye las historias. Y
tienen el Ketubim, que es los escritos, que incluye Salmos, Proverbios. Y muchas veces los judíos utilizan el nombre Tenach, que es una concatenación de esos tres palabras. Usan ese nombre Tenach para referir al Antiguo Testamento. Nota que el orden en cualquier versión que estamos hablando, el judío, el griego o el protestante, no es igual a la cronología de origen, ¿sí? Entonces, cuando los libros se escribieron, uno pregunta, ¿cuál fue el libro más antiguo? Esa es una pregunta de cronograma que vamos a ver después de esto, ¿sí? Entonces, tenemos cambios en el orden y en la agrupación de la información, que inicialmente la antigua Biblia hebrea tenía 22 libros, que si notan tienen los mismos 5 de la Torá, pero en las profetas unifican como un libro a Samuel y a Reyes, ¿sí? No hay primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Después tienen Isaías y Jeremías y Lamentaciones y Ezequiel, y después tienen algo que se llama los 12, que son los profetas menores, y tienen todos los escritos: Salmos, Job, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas como un libro, no como primera y segunda de Crónicas. Luego eso cambió, ¿sí? Y eventualmente llegó a ser el texto masorético. El texto masorético es donde inicialmente los hebreos escribieron sin los puntitos que indicaban vocales, y esos los empezaron a agregarlo como 700 años después del nacimiento de Cristo, y eso se llama el texto masorético, pero había un cambio de orden. Entonces, cuando ven este cambio de orden, vas a ver que separaron los 12 en 12 diferentes libros para los profetas menores, y todavía en esta versión están unificados Samuel, Reyes y Crónicas, ¿sí? Entonces, cuando llegas a más o menos el año 250 antes de Cristo, o sea, 2 siglos y medio antes de Cristo, eso es cuando los judíos empezaban a traducir el hebreo al griego, porque sus hijos no conocían el hebreo tan bien como ellos hubieran querido. Entonces terminaron con el LXX, que era de 54 libros. Realmente la traducción del Septuaginta consideran que ocurrió sobre un periodo de 100 años. Entonces sería desde el 250 antes de Cristo hasta como el 150 antes de Cristo. Y cuando uno mira aquí, uno ve que aparecen algunos libros adicionales. Entonces, en esta traducción, que se llama el LXX, está primera de Enoch, está Judith, Tobit, primera, segunda, tercera, cuarto de Macabeos, Cánticos, sabiduría, la sabiduría de Sirac y la sabiduría de Salomón. Y además tienes Baruch después de Jeremías, y tienes una carta de Jeremías adicional, y Susana y Bel y el dragón. Entonces, de esto viene las versiones de la Biblia católicas que hoy en día tienen estos libros que nosotros llamamos o deuterocanónicos o apócrifas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el LXX. Cuando Jesús nace y muere, la mayoría de las sinagogas judías usaban el LXX, pero cuando venía Pablo y empezaba a
a comunicar su mensaje y otras personas venían. Lo que pasó es que los judíos tenían un rechazo hacia el LXX o la Septuaginta porque las iglesias en ese momento estaban usándolo en griego. Entonces volvieron a las escrituras hebreos y rechazaron todos estos libros. Y vamos a ver la evidencia acerca de estos libros que nunca los consideraron como parte de la Biblia, simplemente eran algo que tenían como parte del grupo de libros en ese momento. Y por eso tenemos evidencia. Este es un historiador que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo estaba en las guerras entre los romanos y los judíos y lo llevaron a Roma, sobrevivió todo eso y escribió varias cosas, una historia de Israel, pero también escribió una cosa contra Apión, más o menos en el 93 después de Cristo. Entonces esto es por ahí cuando se escribiría Apocalipsis. Entonces él va a decir lo siguiente. Entonces notamos lo que él dice. Entonces Josefo está haciendo una lista del canon de lo que consideraban autoritativos como incluidos en el canon que ellos tenían, ¿sí? Entonces tienes los 5 de Moisés, los 13, ¿sí? Que eran los profetas, 5 más 13 es 18, y agregas 4 que son como Salmos y Proverbios, y ahí tienes los 22 libros que recién vimos antes, y está diciendo, esto es lo que creemos que es la palabra de Dios, pero va a mencionar algunas otras cosas. Está hablando de los macabeos. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, no hubo una profeta después de Malaquías, que es más o menos año 435. Entonces, como no hubo un profeta que hablaba las palabras de Dios, no hubo palabra de Dios. Entonces, todos estos libros no son palabra de Dios, tienen alguna utilidad, pero no son autoritativos ni deberíamos creerlos, ¿sí? Entonces, en esto, él entiende que hay una aceptación de un canon cerrado por parte de los hebreos, indica que ellos ya habían rechazado a los libros agregados a la Septuaginta, y esos libros dudo que estaban en hebreo inicialmente, pero los libros adicionales fueron considerados útiles, pero no sagrados. Ahora tenemos la estructura del Antiguo Testamento en español. Entonces, este es como nosotros lo tenemos actualmente. Esto no incluye los libros adicionados a la Septuaginta. Solamente las versiones católicas incluyen lo que llaman libros deutero o segunda canón, deuterocanónicos, y nunca fueron considerados por los hebreos como parte de la Biblia. Nosotros, los protestantes, los llamamos apócrifos. Ustedes conocen de la moneda esa criptomoneda, no sé cómo se llama, que usan hoy, ¿sí? ¿Mm? Sí, por ejemplo, Bitcoin, pero es cripto en griego es escondido, ¿sí? Entonces es de algo escondido. Martín Lutero los rechazó. Nota que los reformadores los rechazaron como autoritativos. Y realmente los católicos, aunque los tenían, como vamos a ver, nunca pensaron que eran autoritativos, pero en la contrarreforma de los católicos contra los reformadores en el Concilio de Trento en 1546, de repente declararon que eran inspirados y que deben ser incluidos en la Biblia. Entonces, es muy después de cuando deberían haberlo declarado como inspirados. O sea, los
padres de la iglesia y los cristianos que tenían mucha autoridad en los primeros 3 siglos ya deberían haberlo identificado. Fue solo Agustín que los consideró autoritativos. Bien, y ahora tenemos la estructura del Nuevo Testamento. Esto es exactamente como nosotros lo tenemos hoy. Los evangelios, el libro de Hechos como histórico, después las cartas paulinas, las cartas generales y finalmente la carta profética, que es Apocalipsis. Estos libros tampoco están en el orden que fueron escritos, pero siempre están organizados en este orden. Y hay una pregunta, ¿cuál fue el primer libro escrito? Es probablemente Santiago, Gálatas o Primera de Tesalonicenses. Y después se escribieron los evangelios, pero el primer evangelio escrito probablemente era Marcos, porque Marcos se ve que tiene cosas muy similares a Mateo y a Lucas, entonces se ve que Marcos vino primero y los autores de Mateo y Lucas probablemente usaban o Marcos o una versión previa similar a Marcos para lo que ellos documentaron en griego. Entonces la estructura no es, o sea, el orden no es inspirada. Esto es una invitación para nosotros al estudio y no debe ser algo que nos divide. Entonces, eso es un poco respecto a la estructura. Quiero trabajar un poco el cronograma. Entonces, ustedes, cuando piensan en las palabras, las primeras palabras escritas en la Biblia, los que tenemos documentados, bueno, consideramos que realmente fueron las palabras escritas por Dios sobre las 2 tablas de piedra. Y esto es lo que se documenta en Éxodo 31. Y dio a Moisés, o sea, Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es muy bello eso. Después uno piensa del dedo de Dios escribiendo, ¿sí? Entonces empezó aquí, uno piensa en Daniel, cuando el dedo de Dios escribió ese mensaje, tus días han sido numerados y ya finalizó, y uno piensa de Jesús agachado en el suelo, escribiendo en el polvo con su dedo, y no sabemos qué escribía, pero sabemos que los judíos se fueron y no continuaron acusando a la mujer que estaba acusada de adulterio. Bueno, queremos entender un poco las fechas porque nos ayudan a tener confiabilidad. Entonces queremos entender cuándo fue escrito la Biblia, cuáles son las fechas importantes de la Biblia. Hay muchos cronogramas muy buenos que están documentados. Aquí hay 2 enlaces que pueden usar para ver cronogramas en línea. No necesitan comprar porque directamente tiene una previsualización y pueden ver cómo está todo el cronograma. Hice varios cronogramas sencillas simplemente para ver esto. Entonces, se piensa que el libro más antiguo que tenemos en la Biblia fue Job, que estiman que fue escrito más o menos en 1900 antes de Cristo. Y esto, ¿por qué piensan eso? Porque hay una mención en Génesis 36 de un señor que se llama Elifaz. Elifaz era uno de los amigos de Job. Entonces suponen que Job fue más o menos de esa época. Y después tienes a Moisés que aparece y Dios lo llama, y cuando da los 10 mandamientos, estiman que eso era en 1445 antes de Cristo. Entonces esos son
como 15 siglos antes de Cristo, es cuando Dios da los 10 mandamientos. Moisés sigue viviendo unos 40 años más y después muere. Israel entra en Canaán. Entonces, entre 1400 y 700, cuando Israel fue exiliado, hay como 700 años. Entonces, tomó 700 años de la paciencia de Dios con un pueblo rebelde. Y después, 100 años después, en 622, habían perdido la ley y se lo encontraron otra vez por medio de, durante el reinato de Josías, nieto de Manases. Y luego, finalmente, en 586, Judá es exiliado. Entonces, diríamos, 140 años después de Israel. Y vuelven en 515. Entonces, hay diferentes formas de medir cuánto tiempo fue que fueron los 70 años que Judá fue exiliado. Esta es una que dice Judá fue exiliado en 586 y el segundo templo era terminado en 515. Esos son más o menos 70 años. Y después Esdras vuelve en el año 458 y tenía rollos. Y pensamos, puede ser que finalmente había un grupo de rollos completo de todo el Antiguo Testamento allí, que es muy notable que como 170 años antes habían básicamente perdido todo. Y después en el año 255 antes de Cristo empiezan la traducción del Antiguo Testamento al griego. Luego tenemos a Jesús naciendo, parece que nació realmente antes del cero, el año cero. Entonces no sabemos cuál año exactamente, pero por ahí en el año 30 después de Cristo, Jesús fue crucificado. Año 35, Saúl fue convertido. Y en el año 48 tenemos los primeros libros, 48, 50, de Santiago, Gálatas y Primera de Tesalonicenses. Eso es sumamente importante porque es dentro de 20 años de la muerte de Jesús. Y había otras cosas que se habían escrito, himnos, cosas así, pero estas son las primeras cosas que nosotros tenemos de parte de los apóstoles y son muy cercanos a las fechas de la muerte de Jesús. En el año 64 Pablo muere, entonces nota que en 15 años, básicamente, él escribió todas esas cartas, o en menos tiempo, pero él todavía estaba escribiendo por ahí en el año 60, 62, todas esas cartas del prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En el año 70, Jerusalén está destruido. Por ahí en el año 95, Juan escribe Apocalipsis. Entonces, tienes de básicamente 1445 hasta el año 100 que toda la Biblia fue escrita. Entonces, si cuentas así, son 1500 años, que parece mucho tiempo, pero realmente es un tiempo bastante comprimido y especialmente el Nuevo Testamento está diciendo Jesús. Dios habló a Moisés. Moisés escuchó las palabras de Dios y nos los comunicó y dice encima, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y después continúa, Él es el Dios de los vivos, no de los muertos. Entonces, muy, muy lindo que Jesús reconoció que el canon del Antiguo Testamento era válido. Entonces nos preguntamos cómo hizo Dios para crear las Escrituras.
cuáles son los libros que componen las escrituras inspiradas por Dios y cómo llegó el pueblo de Dios a reconocer cuáles libros son inspirados. Entonces vamos a hacer como una exploración y tratar de duplicar el proceso que usaron los primeros cristianos para definir estas listas. Y vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Es una invitación a estudiar mucho para saber qué exactamente pasó. Entonces hay los supuestos de la Biblia que vamos a revisar, los conceptos básicos del canon, el proceso del reconocimiento y después cuál es la evidencia que realmente debería importarnos para probar que el Antiguo Testamento fue el Antiguo Testamento. Y vamos a usar evidencia de Jesús, de los apóstoles, que es evidencia interna a la Biblia. Y después vamos a ver evidencia externa, que son de los hebreos, y después otra evidencia externa de la iglesia. Recordamos que hay dos presupuestos fundamentales de la Biblia. La Biblia siempre supone, nunca lo explica, o sea, no lo defiende, simplemente dice, Dios existe y la Biblia es la palabra de Dios. Y esto implica que nosotros, por fe, tenemos que creer lo que dice la Biblia. Requiere una respuesta de fe de parte de nosotros y también de otros. Y esto en el fondo es cierto para cualquier campo de conocimiento y ideología. Hasta la matemática está basado sobre supuestos. Y bueno, es simplemente así. Y nosotros tenemos, como hablé antes, que tener mucho cuidado con nuestra lógica humana, porque tenemos que recordar que la razón es caída. Entonces siempre es la palabra de Dios por medio de la fe que debería dirigir todo lo que razonamos y todo lo que vemos en la creación. Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos del canon? Recuerda que el canon es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia y responde a esa pregunta, ¿cuáles son los libros que son palabra de Dios? Como leímos antes, es un tema súper importante porque es un tema de vida para nosotros. Esto son palabras de parte de Dios y deberíamos querer tener esas palabras correctamente y no añadir ni quitar. Entonces, cuando pensamos del canon, no somos nosotros los que definimos qué está en el canon. ¿Quién es el que define qué es su palabra? Es Dios mismo. Dios es el que lo determina. Nosotros simplemente lo reconocemos y lo recolectamos y lo preservamos. Pero en ese proceso de reconocerlo, tenemos el Espíritu Santo porque Él busca trabajar con nosotros para que podamos recordar esa palabra de Dios. Recuerdan que siempre va a requerir un componente de fe porque toda nuestra vida es por fe y no por vista. Entonces, ¿cómo se reconoce un libro inspirado? Hay un señor teólogo que se llama Simmons que él dijo que esto es la forma de reconocer un libro inspirado. El libro tiene que ser profético o apostólico y vamos a identificar qué significan cada una de estas cosas. Después, segundo, Dios debe respaldar el mensaje con señales. 3, el mensaje debe ser coherente con otras escrituras. 4, el mensaje debe demostrar poder transformadora. Y 5, el libro debe ser reconocido por el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué decimos que el primer punto es para reconocer un libro inspirado? Es que el libro debe ser profético apostólico. ¿Por qué? Dios lo dijo dentro de Deuteronomio 18. Entonces, queremos
que sea de un profeta, porque Dios, o sea, la definición de un profeta es alguien que Dios pone sus palabras en su boca y él habla de parte de Dios a nosotros. Entonces, los libros tienen que ser proféticos. En el Nuevo Testamento usamos la palabra apóstol para indicar a esas personas especialmente definidas por parte de Jesús para documentar y transmitir las palabras de Jesús. Por eso el libro tiene que ser profético o apostólico. Tiene que ser alguien que recibe palabras directamente de parte de Dios y requiere presencia con Dios. Alguien que no ha estado con Dios o con Jesús no puede ser profeta o apóstol. Segundo, Dios normalmente con estos mensajes que da a los profetas los respalda con señales. Esto está documentado en Hebreos 2. Sí. Entonces, vemos todos los grandes milagros que Dios hizo a través de la historia de la Biblia y esos milagros respaldan ese mensaje. Pero no son contundentes porque sabemos que van a aparecer otros falsos profetas que van a hacer señales enormes y Jesús nos advierte, cuidado, porque una persona que hace todo eso puede ser que no es de Dios. También sabemos que el mensaje, en términos de nuestro reconocimiento, debe ser un mensaje coherente con otra escritura. Si el mensaje no es coherente, hay un problema, porque Dios siempre habla de forma coherente. Bien, entonces, nota que dice que tiene que ser una persona que habla de parte de Dios y que habla la misma cosa que hablan en otras partes. Y tiene que mostrar poder para transformar. ¿Por qué? Porque sabemos que, por lo que dice Pablo en 2 Timoteo, ese versículo fabuloso, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Sí, entonces, ¿qué significa que sea perfecto? Significa que antes fuimos imperfectos. Entonces hay un cambio de ser no perfectos a ser perfectos, o sea, de ser no completos a ser completos. Entonces, el mensaje debe cambiar y esto es muy distinto a otra literatura. Entonces, los libros que tenemos no son comparables a cualquier otra literatura que jamás ha sido escrito. Y ustedes, cuando piensan de libros, pueden ser que tienen cosas muy lindas, pero la Biblia es en su propia categoría y no se puede comparar con ninguna otra literatura se puede comparar con la Biblia. Y luego tiene que ser entonces un libro reconocido por el pueblo de Dios. Y tenemos esos versículos tan preciosos que hablan del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo iba a ayudar con este proceso de recordar las palabras. 14:26 y Juan 16:3. Entonces el Espíritu nos guía, el Espíritu nos hace recordar. También hay un versículo súper lindo en Juan 7:17 que está en letra muy chiquitita, entonces yo lo voy a leer. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Está diciendo que van a reconocer que las palabras de Jesús realmente vienen de Dios. Entonces, como conclusiones hasta ahora, el libro, para ser inspirado, o sea, un libro dentro del canon, tiene que tener un origen profético o apostólico. Tiene que ser respaldado por señales y o milagros. Tiene que ser coherente y no contradecir la palabra de Dios. Tiene que tener una poder transformadora y tiene que ser reconocido con ayuda del Espíritu Santo. Entonces, repito, es muy importante. La iglesia no define qué es la palabra de Dios. Es solo Dios el que lo determina.
nosotros simplemente lo reconocemos. Entonces ahora vamos a ver evidencia interna respecto a cómo sabemos cuáles libros en el Antiguo Testamento fueron inspirados.